Estimados y estimadas docentes, el presente video se centra en cómo agregar preguntas a nuestro cuestionario. Para añadir preguntas a nuestro cuestionario, lo que debemos hacer es editarlo. Previamente, hemos habilitado acá la opción de editar ajustes. Tienen que efectivamente tener activada la opción de edición. Vamos en este caso a nuestro cuestionario de ejemplo, editar cuestionario. Y acá tenemos la opción de agregar. Al hacer clic aparecen tres opciones: agregar una pregunta nueva, agregar una pregunta del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. En el caso que ustedes ya tengan un banco de preguntas, pueden recurrir a él. En este caso, vamos a agregar una pregunta absolutamente nueva de manera directa en nuestro cuestionario. Al hacer clic aparece el siguiente menú, donde tenemos múltiples formas de preguntar. Para este caso, solo seleccionaremos la pregunta de opción múltiple, que es la que más se utiliza. Como ustedes ya bien saben, al momento de hacer clic en cada opción, aparece una descripción que nos permite dar cuenta en qué consiste cada tipo de pregunta. Entonces seleccionaremos pregunta de opción múltiple. Y luego hacemos clic en agregar. Inmediatamente aparece una ventana en donde tenemos la opción de edición de esta pregunta. En este caso vamos a agregar esta pregunta, la vamos a asociar, donde dice categoría, a nuestro cuestionario de ejemplo. Vamos a ponerle un título a nuestra pregunta. En este caso le llamaremos simplemente pregunta ejemplo. Es recomendable ponerle un título o un nombre a las preguntas, así también como un número ID, en el caso que ustedes construyan bases de preguntas y tengan muchas preguntas. Eso les va a permitir identificarlas. Podrían también asociar quizás un contenido eh, a este tipo de preguntas para que ustedes puedan identificarlas. ¿Ya? Luego en este espacio vamos a construir la pregunta. Acá va el enunciado. Se sugiere que la pregunta sea lo más directa posible y lo más precisa posible. En ciertas ocasiones va a ser necesario agregar un contexto. En este caso, haremos una pregunta directa, que sería la siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una característica particular de los mamíferos? Una pregunta directa que es súper precisa. ¿Ya? Luego aparece la opción de añadir puntos. Bueno, la puntuación por defecto es 1. En este caso, nosotros también la dejaríamos con un solo punto. Luego tenemos la opción de retroalimentación general. Esta retroalimentación tiene que ver con las temáticas que aborda la pregunta. Por lo tanto, puede haber una descripción que sea alusiva al tema y no referirse de manera directa a la respuesta del estudiante. Esto no es obligatorio llenarlo. Podríamos también dejarlo en blanco. Y luego acá tenemos un ID number, que nos permite darle un código a esta pregunta para poder identificarla más tarde. Luego tenemos la opción donde se nos pregunta si vamos a usar una o varias respuestas. En este caso se sugiere una sola respuesta, ¿sí? Luego aparece la opción de barajar las respuestas. Esto implica que cuando se presente la pregunta al estudiante, las opciones se van a, digamos, a revolver, no van a aparecer siempre en el mismo orden, a pesar de que todos los estudiantes puedan responder la misma pregunta. En este caso lo vamos a hacer, le vamos a dejar el clic que sí, que se vuelvan a barajar las respuestas. Numerar las elecciones. Hay varias opciones para numerar las distintas alternativas de respuesta. En este caso recomendamos usar la que viene por defecto, A, B y C, con minúscula, dado que es lo que generalmente se usa.
Utilizar otro tipo de numeración podría inducir al estudiante a error. Y luego tenemos las opciones. Y en este caso vamos a empezar a completar las distintas alternativas que tiene nuestra pregunta. Elección 1. Bueno, acá tenemos la opción de darle una calificación. Podemos inmediatamente observar de que vienen en porcentajes. Esto es pensando en que haya preguntas, hay alternativas que sean parcialmente correctas. Se sugiere, se recomienda, que si nosotros hemos definido que solo una pregunta va a ser correcta, entonces esta correcta tenga entonces el valor de 100%, mientras que las otras lo dejamos en ninguno. Si se fijan, en este caso viene por defecto hasta 5 opciones, no obstante se pueden agregar más. Sin embargo, se sugiere mantener 4 opciones. Resulta difícil construir 5 opciones y en algunas oportunidades crear la quinta opción es una opción, una alternativa fácilmente descartable. Al momento de construir o elaborar las opciones, se sugiere que las opciones que son incorrectas respondan a errores de razonamiento. Es decir, que aquel estudiante que hizo mal el procedimiento o que no entendió correctamente el concepto, pudiera eventualmente responder. Y aquel estudiante que entendió bien o aprendió bien lo que debía aprender, entonces sepa cuál es la respuesta correcta a la pregunta que hemos planteado. Entonces, para este ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una característica particular de los mamíferos? E indicaremos que la respuesta correcta es tienen el cuerpo cubierto de pelos. La siguiente opción, nacen por medio de huevos. Siguiente, poseen sangre fría. Y por último, añadiremos que son animales terrestres. Tenemos la opción de agregar una retroalimentación para cada pregunta, que sería una retroalimentación específica. Cabe la posibilidad de que la integremos o no, va a depender del tipo de evaluación que nosotros hayamos definido. Si se trata de una evaluación de carácter examen, podemos agregar una retroalimentación para cada pregunta, pero que ésta se muestre solo al finalizar. En general, todas estas opciones son semejantes para los distintos seres vivos, ¿sí? Sin embargo, se pregunta por aquella característica particular de los mamíferos, ¿ya? Bueno, una vez hecho eso, establecidas las distintas opciones, tenemos listas nuestras preguntas. Y estaríamos terminando con esta primera pregunta. Luego de esto tenemos las siguientes opciones. Podemos ya guardar los cambios y dejar esta pregunta, o bien guardarlos y seguir editando. Esto implicaría que si queremos agregar nuevas preguntas, cabe esa posibilidad. Vamos en este caso a hacer guardar cambios. Y aparece entonces nuestra primera pregunta en nuestro cuestionario, ¿sí? Aquí aparece el puntaje que nosotros hemos definido para este tipo de preguntas. Y sigue inmediatamente el menú activo para definir
si podemos agregar nuevas preguntas, ya sea de manera directa o desde un banco. Estimados y estimados docentes, este ha sido el tutorial para agregar preguntas a nuestro cuestionario. Los invitamos a seguir participando en las actividades del curso y a revisar los otros videos tutoriales que hemos preparado para ustedes.